¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Busquen en sus Biblias Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer alternadamente estos versículos de la Biblia, del 1 al versículo número 6. Son los pasajes que vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre celestial, bendiga este mensaje, ayúdeme a ser una bendición y que seamos bendición. Use a los maestros a enseñar la Biblia también a los niños. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Tenemos aquí una historia que el personaje central, el personaje más interesante, podríamos decir, es acerca de este general Naamán. Pero en esta historia hay alguien que influye mucho en que esta historia terminara de una manera feliz, y es una muchachita israelita. La Biblia nos narra acerca de este general, que era un hombre importante en Siria, importante para su nación, valioso para el rey de Siria, un hombre con poder, un hombre de honra, un hombre adinerado, un hombre con fama, un hombre valiente. Nada más dése cuenta. Dice la palabra del Señor: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y dice: ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió este general, pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y fíjese, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 1 kilo de oro vale, no sé, millones de pesos. 1 kilo de oro. ¿Se imagina
10,000 piezas de oro, la plata y los vestidos. Llevaba un dineral, mucho dinero llevaba este hombre. Eso nos habla de la posición social que él tenía, del poder, de la influencia en el gobierno, de su riqueza. Pero la Biblia nos dice algo triste acerca de él. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y luego nos dice aquí, pero leproso. ¿Sabe? Este general tenía todo lo que muchas personas sueñan en la vida: poder, valor, dinero, honra, fama, reputación, influencia, palanca con el gobierno. Todo esto tenía. Pero su vida era una vida triste. El destino de este general era la muerte, porque este general estaba infectado. La lepra era una infección. Estaba infectado de lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad que avanzaba cada vez más en su cuerpo, pudriendo la piel de su cuerpo, de tal manera que se perdía la sensibilidad en los nervios. Podía caerse una oreja y no sentirlo, un pedazo de nariz, un dedo del pie, un dedo de la mano. Y repito, el destino de este hombre leproso era morir. Yo nunca jamás en la vida había conocido a alguien leproso. Había escuchado de la Biblia, había escuchado de países muy lejanos de personas con lepra, pero nunca había conocido a alguien con lepra. En la colonia La Gasca, ganando almas, conocimos a un adolescente de unos 12, 13 años de edad. Estaba en una silla de ruedas y pasamos, les hablamos de Cristo a los padres, a él, recibieron a Cristo. Comenzamos a visitarlos, los padres vinieron a la iglesia, el hijo nunca venía a la iglesia, estaba muy triste, muy demacrado, y se notaban ronchas y heridas en su piel, en sus pies, en sus brazos, en su cara. Y un día preguntamos a los padres que qué era lo que tenía su hijo. Con tristeza nos dijeron: nuestro hijo está infectado de lepra y no hay esperanza para él. Comenzamos a orar por este adolescente, comenzamos a visitarlo, comenzamos a estar leyéndole la Biblia, visitándolo cada semana. Y un día le dijimos: oye, mijo, a ti te hace falta, si no puedes venir a la iglesia, te hace falta una grabadora para que la escuches cantos, escuches enseñanzas de la Biblia. La próxima semana te vamos a traer una grabadora. Y fuimos a dejarle una grabadora nueva, con música cristiana, con pasajes de la Biblia, con historias de la Biblia, con cassette de aquellos que se usaban antes. Tocamos la puerta, nadie nos abrió. Volvimos a tocar la puerta, nadie nos abrió, hasta que salió una vecina y dijo: ¿a quién buscan? A los señores de esta casa venimos a dejarle una grabadora a su hijo. Y dijo: lo sentimos, hermanos, pero la familia no está, porque el muchachito ya se murió. La lepra lo acabó. No pensé que hubiera lepra en nuestro país y en estos tiempos, y él murió de lepra. Pues el general y la familia sabían que esta enfermedad era incurable. Este general ya estaba sufriendo los estragos de esta enfermedad, destinado a la muerte, sin ninguna sola esperanza. Pero dice la Biblia que las bandas de los sirios habían llevado cautiva del país de Israel a una muchacha, a una jovencita. Se la habían llevado y la habían tenido en la casa del general. Ahí estaba esta muchacha como criada. Y tienen que recordar que así como los babilónicos eran enemigos de Judá y atacaron y conquistaron a Judá, y así como los filisteos eran enemigos de Israel, los sirios eran enemigos también de Israel. Y ahí estaba esta criada, hermanos, viviendo entre ellos. Quiero predicarles, hermanos,
el poder que tiene nuestro testimonio en la vida de la gente más difícil. Miles y miles de personas están en peores condiciones que este general, porque ciertamente este general estaba leproso, iba a morir de la lepra, estaba su carne consumiéndose cada vez más y más y más, pero tenía una familia, tenía el respaldo del rey, tenía dinero, tenía comida, tenía ropa. Pero hay gente que están, hermanos, destinados a la muerte por alguna enfermedad, pero no tienen nada de lo que tenía este general. La diferencia de alcanzar a los más difíciles siempre la hará un buen cristiano. El amor y el poder de Cristo se manifestará en la vida de un cristiano de a de veras que tiene un buen testimonio. Para alcanzar a ese padre duro, ese hijo duro, ese tío duro, ese abuelo duro, ese vecino duro, ese compañero duro, esa persona más malvada de la que nunca has conocido en la vida, la más viciosa, la más cruel. El testimonio de un buen cristiano es poderoso para alcanzar a alguien así. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 11 y versículo número 12, dice la palabra de Dios: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Podemos traducirlo: al considerar vuestro buen testimonio. Somos llamados a una vida consagrada. Somos llamados a una vida de santificación, de buenas obras. Ese es un llamado para los que ya hemos sido salvos. Nuestro testimonio tiene suficiente poder para poder convencer y tocar el corazón de la persona más dura. Nuestro testimonio, hermanos. Tu testimonio, padre de familia, puede tocar el corazón de tu hijo, hermana de tu esposo que es inconverso, de tu esposa, de tu padre, de tu tío, de tu abuela, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu enemigo. El testimonio, ¿sabe? Una de las cosas que se ha descuidado tanto en nuestras iglesias, que pareciera que no les importa a muchos cristianos, es guardar nuestro testimonio delante de la gente inconversa, hermanos. Hay cristianos que viven como si en realidad nunca hubieran conocido a Cristo, como si no fueran cristianos, y para vergüenza hay quienes viven peor que gente inconversa, hermanos. Esa es una pena, es una vergüenza. Y hay algunos que vienen a la iglesia, tanto jóvenes como personas adultas que vienen a nuestra iglesia, que son bien hipócritas. Aquí vienen con su Biblia, vienen con su camisa, su corbata, sus zapatos de vestir, sus faldas largas. Pero allá afuera, hermanos, en su trabajo, en su cuadra, son unos malvados, mundanos, perversos. Ni una pizca tienen siquiera de que vienen a la iglesia. Pues, hermanos, en esta historia tenemos a esta muchachita. Este general era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer
de Naamán. Quiero que vea el cuadro de esta muchacha, hermanos. Ya no estaba en su patria, ya no estaba con sus paisanos, ya no estaba con su familia, ya no estaba con sus líderes espirituales. Ahora estaba en la casa de sus enemigos. Ahora estaba sola. Pero estando sola, hermanos, dio testimonio del poder de su Dios, en el cual ella creía con todo su corazón, hermanos. Dio testimonio. A veces los padres se pasan apapachando y consintiendo las maldades de su hijo o de su hija mundana, diciendo: es que son jóvenes, deben de entenderlos, es que deben conocer algo de la vida para que después se puedan defender, tienen que conocer lo malo y lo bueno, tienen derecho de vivir. Y justifican, hermanos, su mundanalidad. Esta muchacha tenía convicciones firmes. No era mundana, no era malvada, coqueta, perversa. No, y estaba sola. Híjoles, qué daño hacen los padres de familia muchas veces a sus hijos. ¿Cómo los apapachan? ¿Cómo los consienten? Dice la Biblia que el hijo consentido avergonzará a su madre. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces las madres son bien alcahuetas, bien pasalonas, sobreprotectoras. Y con esa carita: ¡ay, es que mi baby, mi niño, mi baby! No es así. Miren, mamás, yo no sé si te haces o tu hijo realmente te engaña, pero hay madres que tienen a hijos bien perversos aquí, y la mamá piensa que tiene un angelito de la guarda en la casa. Yo me recuerdo, hermanos, y créame que no fue para mí fácil. Llegaban mis hijos chillando: papá, mamá, es que los hermanos de la iglesia dicen que nosotros no debemos de portarnos mal porque somos hijos del pastor y siempre nos sacan. Pues tú eres hijo del pastor, debes de ser el ejemplo. Y ellos pensaban que mi esposa y yo los íbamos a apapachar y les decíamos: a ver, espérate, ¿qué ejemplo te hemos dado nosotros para que hagas lo que tú estás haciendo? Y cuando te dicen que eres hijo del pastor, es porque ellos te están señalando de que tú no tienes un mal ejemplo para comportarte como un niño que tiene un padre borracho y marihuano o una madre que trabaja en una cantina. Ellos son así por la clase de padres que tienen, pero checa quién es tu madre y checa quién es tu padre. Y si tienen responsabilidad de vivir mejor, porque nosotros no los hemos enseñado a vivir de esa manera, y cállense la boca, no hablen más de los maestros. Así éramos, porque era la verdad. Y cuántas mamás y papás, hermanos, cuando descubren las maldades de sus hijos, dicen: es que yo conozco a mi hijo, no creo que mi hijo sea así, que mi hija sea así, yo los conozco. No, hombre, los vas a andar conociendo. ¿Cuántas te han hecho? ¿Tienes miedo a checarles el celular? ¿Tienes miedo? Miedo de encontrar lo que temes encontrar en el celular de tu hijo. Esta muchacha era un ser humano, era una joven, ya no tenía a nadie a su lado, y a pesar de eso se paró firmes con su creencia, con su fe, dando buen testimonio a sus enemigos de su patria. Dice en el versículo 3, esta muchacha: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
¿Qué hizo su testimonio de esta muchacha? En primer lugar, hermanos, en esta historia, convenció a su señora. Algo semejante que pudiera suceder. Una empleada en San Pedro que trabaja con un funcionario del gobierno que cayó en depresión y no quiere salir del cuarto y toma medicamento controlado y está sufriendo esa depresión. Y una jovencita que trabaja en esa casa, que es cristiana, le dice a esta esposa del funcionario: si su esposo fuera a mi iglesia, si fuera a mi iglesia y escuchara enseñanza de la Biblia, y si le pidiera al pastor que orara por él y que lo ayudara, señora, le aseguro que saldría de la depresión. Y que ese matrimonio llegara un día a la iglesia. Así de semejante es esta historia, hermanos. Esta señora importante en su país, cercana al rey de su país, escuchó a esta criada, escuchó a esta sirvienta, y ¿sabe qué? No solamente la escuchó, hermanos, le creyó. Le creyó. Porque ella veía algo diferente en esta muchacha. Primero fue la señora quien creyó. Versículo 4. Entrando Naamán, dice, versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, vemos aquí la segunda persona, el general. Ya la esposa había llegado con el general y le había dicho: ¿sabes qué? Esta sirvienta, esa criada, me ha dicho que hay un varón de Dios, que hay un profeta en Israel, el cual te puede limpiar de tu lepra. Y cuando escucha el general a su esposa decir eso, en ese instante también lo cree. Nuestros familiares y conocidos y compañeros y vecinos pueden creernos a nosotros. Pueden creernos que en el Dios que hemos creído tiene poder para cambiar, transformar, para hacer milagros, para bendecir, para salvar. Este general creyó, hermanos. Estoy convencido y no tengo ninguna sola duda que aquí en esta iglesia habría hombres y habría mujeres y habría jóvenes y habría jovencitas y habría abuelos y habría patrones asistiendo a esta iglesia, glorificando el nombre de Dios por el testimonio que algunos de ustedes no han tenido. Por eso no están aquí. Por eso. Yo me acuerdo aquellos días gloriosos cuando yo estaba en el colegio bíblico, hermanos, que los jóvenes iban a trabajar a las quintas, a los negocios de la carretera nacional, centros comerciales, a las constructoras, a las residencias de mujeres y hombres ricos. Me recuerdo en las graduaciones en las cuales yo pude estar, ver hasta extranjeros llegar al culto por causa de esa sirvienta, por causa de ese empleado, por causa de ese jardinero que trabajaron en sus casas, en sus negocios, en sus restaurantes, dieron buen testimonio, les hablaron de Cristo, los trajeron a la iglesia. Qué tremendos días, hermanos. Pero ahora, hermanos, por el mal testimonio,
no se alcanzan a los más difíciles, porque no creen a nuestro mensaje. Vienes a decirme que Dios cambia y tú nunca has cambiado. Vienes a decirme que Dios restaura familias y tu familia está hecha a pedazos. Que Dios reconcilia matrimonios y tu matrimonio está peor que el de nosotros. ¿Qué testimonio, hermanos? ¿Cómo? Naamán creyó, hermanos. Pero hay algo más. Versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Aún el mismo rey de Siria tuvo la confianza, creyó que el Dios de los de Israel, que el varón de Dios que vivía en Israel iba a sanar a su general de la lepra. Lo creyó, hermanos. Yo he dicho esto y lo vuelvo a repetir, y Dios sabe, como dicen, Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos más íntimos en nuestra cabeza. Y Dios sabe, hermanos, que no es por orgullo. Pero cuánta gente difícil he ganado para Cristo, hermanos. Cuánta gente. Doctores, ingenieros, arquitectos, sacerdotes, homosexuales, ateos, gerentes, directores, empresarios, dentistas, enfermeros, enfermeras, abogados. Pero ellos ven la seriedad, hermanos, con que tomamos nuestro cristianismo. Yo he dicho, un cristiano, su manera de hablar no debe ser mundana, ni vulgar, ni grosera. No debemos de ver lo que ellos ven, no debemos de escuchar lo que ellos escuchan. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser debe marcar una diferencia para que ellos digan: si es cierto, lo estamos viendo, tú eres diferente, queremos eso que tú tienes. Es obvio que esta muchacha, por su conducta, por su testimonio, convenció a su señora, convenció al general, convenció al rey de Siria. Por su testimonio, hermanos. Qué triste que hay hijos que se van a ir al infierno por el mal testimonio de sus propios padres que se dicen cristianos. ¿Tus hijos saben de las tranzas que te avientas en tu trabajo? De las maldiciones que a veces cuando te enojas salen de tu boca. Tu carnalidad. Varias veces, hermanos, y no es que yo haya bajado la guardia, dejo a mi esposa. Pero mis hijos, no todos, ¿verdad? Pero yo creo a medida que van creciendo, mi esposa les dice, como a David, que era el más chiquito, les dice: no hagas esto, no hagas lo otro. Y, ya vas a empezar, mamá. No, es que tienes que hablar bien. ¿Por qué te pones a decir esas palabras? Quítate eso, córtate el pelo. Ahí está mi esposa. Porque deben de ser diferentes, hermano. Porque se supone que tienen a Cristo y vienen a la iglesia y tienen padres cristianos. Deben de ser diferentes. El veneno más letal, el arma más letal que el diablo usa para destruir hijos, es el mal testimonio de los propios padres. Eso es lo más letal en la familia. Padres que dicen maldiciones y tienen años en la iglesia. Dicen groserías.
hacen tranzas, no sirven a Dios, nunca leen su Biblia, nunca oran, arreglan sus problemas como cualquier mundano queriéndose agarrar de las greñas en la calle, sin darse cuenta quizás que están destruyendo el futuro y la vida eterna de sus hijos, porque ni siquiera salvos a lo mejor son y van a terminar en el infierno por el mal testimonio de los padres de familia. Dice la Biblia entonces, hermanos, en el versículo 10, no puedo llevarles a toda la escritura, pero ustedes ya leímos la historia. Llega Naamán con sus caballos, sus carros, sus criados, y en el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y ahora mira el 3, hermanos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? No solamente la señora creyó, no solamente el general creyó, no solamente el rey de Siria creyó, sino que los criados de este general iban acompañándole a donde se encontraba el profeta Eliseo, pero iban, hermanos, con la misma confianza, con la misma fe. Habían creído que sí, el profeta, el varón de Dios, podía limpiar de la lepra a el general Naamán. Ellos también habían creído, hermanos. Miren, no es coincidencia, hermanos, de ninguna manera es coincidencia. Son el resultado de buenos testimonios. Se convierte a alguien en una familia a Cristo, y después viene el papá, la mamá, el tío, el abuelo, el sobrino, la sobrina, que de repente en una iglesia tenemos 50 familiares por causa de uno con buen testimonio. Pero tenemos cristianos en nuestras iglesias que se justifican, hermanos, que son como los fariseos y creen que están bien por la posición que agarran, porque agarran una posición de decir: pues yo no soy ni tan malo ni tan bueno, no le hago mal a nadie, tampoco lo hago bien a nadie, yo soy neutral. Pero la Biblia me dice que a esos neutrales son tibios, y la Biblia dice que Cristo vomita de su boca a los tibios. Tenemos que tener una conducta cristiana de hacer el bien, de acciones dignas de respeto y de admiración. La gente más decente, más honesta, más honorable deben de ser los hijos de Dios, hermanos. Los criados también estaban convencidos de lo que había dicho esta muchachita, de que el varón de Dios podía sanar a su amo de esa lepra. Versículo 14 dice la palabra de Dios: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Se curó de esa lepra, hermanos. ¡Qué bonito! Que alguien vivía sin esperanza de dejar su alcohol, de dejar su droga. Vivía sin esperanza para su matrimonio, sin esperanza para su hijo, sin esperanza de la pobreza y la miseria, sin la esperanza a un futuro diferente. Y alguien, hermanos, le habla con un buen testimonio y Dios hace la obra en su vida, hermanos. Yo casi nunca, hermanos, casi nunca toco de quién era yo. Pero por ahí de repente cuando llegamos a mi ciudad, estando mi esposa en el mercadito, en la tienda, fuera de la casa de su mamá, se ha de encontrar a alguien que nos conoció cuando éramos jóvenes. Connie, tantos años sin verte, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Y qué me dices de Héctor? Y mi esposa les dice, no podemos imaginárnoslo, no podemos creerlo. ¿Cómo cambió? Hermanos, el testimonio. Tenemos que hacerlo por esa gente, para que se acerquen a Dios, hermanos. No seamos egoístas. Piensa lo que hablas. Piensa cómo reaccionas, cómo accionas, qué es lo que haces. Si de por sí, portándonos bien, hay quienes calumnian y chismean y nos critican. Pero el asunto aquí en esta historia, hermanos, no fue solamente que Naamán se sanó. No, hermanos. Es más, lo más importante no fue que Naamán se sanó de la lepra. Eso no fue lo más importante, hermanos. Lo verdaderamente importante de esta historia es que él se convirtió. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a quién, hermanos. Se convirtió. Por el testimonio de la muchacha. Pero todavía, hermanos, para que quedara más convencido Naamán, recuerde que la Biblia dice, hermanos, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Y sabe qué hizo el varón de Dios, hermanos? Rogándole Naamán que recibiera esos presentes, él dijo, no. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Cómo hace falta cristianos así, hermanos?
¿Sabes qué? No lo hice por tu dinero, olvídate. En otras palabras, los que creemos en Jehová no dependemos de las riquezas. No somos materialistas, no somos ambiciosos. No te voy a aceptar nada. Y qué triste, hermanos, que a veces nuevos creyentes tengan que irse tristes de una iglesia. Porque algunos viejones aquí, bueno, algunos viejones de algunas iglesias, a lo mejor no hay nadie aquí, ¿verdad? Y yo estoy diciendo esto. Agarran ahí al pobre nuevo y, hey, te invitamos una tanda. Ya me tocó mi tanda. Ay, espérame, es que me robaron el dinero. Viejones, ¿verdad? Que arreglo grabadoras, tráemela. Bueno, ya no estamos en el tiempo de las grabadoras, ¿verdad? Oye, ya tiene 6 meses con mi grabadora, ¿qué pasó? Pues ya le quitó todas las piezas, se arregló otra y la entregó. Hermanos, qué pena. Siempre tratando de sacar ventaja, buscando el dinero, la tranza, siempre la ambición por delante, la ventaja ahí sobre los más débiles y más necesitados y más sinceros. Y aprovecho de una vez en esta predicación, hermanos, tengan cuidado con quien hace negocio, hermanos. Hay gente en las iglesias que son tranzas. Los hay, tengan cuidado. Tengan cuidado con andar prestando dinero. Tengan cuidado a quién contratan, a quién meten a su casa, con quiénes salen a pasear sus hijos. Cuidado con esas tanditas. Hay algunos que nada más vienen a recoger la tanda y ni les importa la palabra de Dios. Y si le estoy pegando a alguien, yo no sé, la verdad. Miren, se los juro. No sé si hay alguien así. Pero hermanos, ¿dónde está nuestro cristianismo? Yo he dicho esto en algunos mensajes semejantes a este. Cuando yo era empresario, enviaba acero inoxidable a los Estados Unidos. Había un empresario de Guadalajara que me cargaba mi material en cajas de trailers y las venía a dejar aquí a Monterrey, y de aquí de Monterrey se iban a Estados Unidos. Se llamaba, creo que Víctor Pérez se llamaba. Él y su compadre estaban haciendo negocios conmigo. Yo era ya cristiano, era un recién cristiano. Tenía 1 año y medio tal vez de ser salvo, 1 año, no recuerdo. Pero ya desde entonces procuré siempre guardar mi testimonio. En la cartonera, La Ponderosa de San Juan del Río, me vendieron todo el acero inoxidable de una de las empresas más grandes del país de cartón. Ponderosa se llamaba, o no sé si exista todavía. Compré todo y se los vendí a ellos, y llevaron trailers y equipos de corte y personal para cargar. La cosa es que yo tenía que entregar en 1 semana, nos llevamos más de 1 semana, creo que 15 días, y yo tuve que pagar el doble de trabajadores, el doble de gas, el doble de todo. Y yo me la acerqué a Víctor, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy gastando demasiado. Yo te sugeriría que me subieras un poco el precio para recuperar mis gastos. Nunca le hubiera dicho eso. Me maldijo, me gritó, me humilló. Yo era un chamaco de 20 y tantos años, era un hombre de 50 años. No, me dijo hasta de que me iba a morir, como dicen. Yo le dije, ¿sabes qué, Víctor? Discúlpame. Estamos frustrados, tú y yo, tanto trabajo. Déjalo así, no pasa nada. Yo pago todo lo que se gastó de más, no te preocupes. Discúlpame. Ya hicimos el negocio, terminamos, fuimos a un restaurante para despedirnos. Y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Yo soy descendiente de España. Mi familia es española, yo soy español. Soy católico de los católicos, hueso colorado. Tengo secretarias
mormonas, testigas, y ya no sé qué más me dijo que tenía. Dijo, nunca he querido escuchar a nadie de otra religión que no sea católico. A nadie. Pero el conocerte a ti y la forma en que me contestaste cuando te maldije y te regañé, me partiste el alma, Héctor. Me partiste el alma. Cómo actuaste, cómo reaccionaste a mi forma equivocada de tratarte. Y yo no he escuchado a nadie que me hable de Dios, pero a ti te doy permiso que me hables de tu Dios. A ti sí te creo, háblame de tu Dios. ¿Sabe por qué se convirtió este general? Por el testimonio de esta muchacha. Tu familia no se ha convertido por tu mal testimonio, si no ya estarían aquí. Tus patrones, tus vecinos, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Hermanos, necesitamos levantar el testimonio de nuestras iglesias y entonces, hermanos, veremos a la gente más dura y más difícil venir a los pies de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por hablarnos en esta tarde. La mayoría de los que están aquí no se han preocupado por mejorar su conducta cristiana. Su manera de hablar aún no ha cambiado. La forma en que tratan a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados, a sus jefes, la forma en que viven delante de sus hijos, delante de su esposa, de su esposo, el ejemplo malo que dan a sus hermanos en la carne, a sus tíos, a sus abuelos. Esta iglesia estaría llena de familiares, de hermanos y hermanas de esta iglesia. No estarían crudos como ahorita están. No estarían en una penal, no estarían maldiciendo, no estarían en un antro, no estarían vendiendo drogas, no estarían en hospitales psiquiátricos, no estarían vagando como locos en la calle, no se hubieran suicidado. Si hermanos hubieran guardado su testimonio. Bendiga esta invitación, por favor. Todos en oración, nadie viendo. Habrá en esta tarde alguien que nos ha visitado, que diga, pastor, yo estoy aquí, alguien me invitó, yo no sé qué va a ser de mi alma cuando muera. He escuchado que hay un infierno, que hay un cielo. Yo no quiero terminar en el infierno. Yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero ser una persona nueva, diferente, poder ir al cielo, vivir con Dios. Yo en esta tarde quiero entregarme a Jesucristo. Quiero que ore por mí, pastor. Si es que hay alguien así, dice, pastor, yo quiero hoy entregarme a Jesucristo, levánteme su mano. Yo quiero ayudarle a usted con una oración. ¿Habrá alguien así? Alguien que nos está visitando que dirá, pastor, yo hoy quiero entregarme a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Bueno, creo entonces que todos somos de la iglesia. Hermano y hermana, tenemos la gracia de Dios y el poder de Dios y la Biblia para tener buen testimonio. Hay gente que yo conozco, que me han impactado, que he admirado, que amo, que su pura presencia me reprende algo que no está bien en mi vida. Hermanos, no pierdas tu testimonio por un mal negocio, por un préstamo, por una mentira, por una maldición, por una grosería.
por estar en fiestas equivocadas, por escuchar música del mundo. Padres de familia, no envenenes a tus hijos, no los eches a perder con tu mala conducta. El testimonio tiene poder para cambiar a la gente más dura y llevarla a los pies de Cristo. Tiene poder el testimonio. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta tarde. Siga bendiciendo nuestras vidas, use nuestras vidas, ayúdenos a guardar nuestro testimonio. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.